Y nos vamos a trasladar a China, donde se está desarrollando en este momento uno de los eventos de mayores implicancias geopolíticas que se han visto en mucho tiempo, y te aseguro que no estoy exagerando. Me estoy refiriendo a la edición 2025 de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo que se formó en el año 2001 para coordinar a los principales países de Asia, que por supuesto tiene su nombre en Shanghái porque se formó en Shanghái y porque China es lógicamente la principal potencia de Asia, que no necesariamente ha tenido demasiado vuelo en los últimos años, pero lo importante es que fue el escenario del encuentro de 3 de los líderes de las 4 potencias reales que hay hoy en el mundo, que están mostrando un nivel de coordinación en su juego geopolítico que nunca antes habíamos visto. Porque vamos a ver, primero, en concreto, esta es cuando se organizaba la foto de familia. Para Vladimir Putin, obviamente, esto es un evento muy importante. Tiene todo el baño de cariño, afecto y apoyo que le da Xi Jinping mientras continúa con la masacre en Ucrania. Pero lo relevante verdaderamente es que a la sociedad entre Xi Jinping y Putin, que se muestra cada vez más fuerte, una relación sin límites expresan ambos, se ha sumado Narendra Modi, que es el 4º gran jugador de la escena geopolítica mundial y que muy pronto va a ser el 3º y tal vez el 2º gran jugador de la escena geopolítica mundial por todas las proyecciones que hay respecto de la India. Quiero que veas esta escena que es impresionante. Narendra Modi, primer ministro de la India, de la mano de Vladimir Putin, de la mano, lo lleva al encuentro de quién. ¿Al encuentro de quién? Vamos a ver ahora, primero de la mano con Vladimir Putin y después lo vamos a ver directamente con el propio Xi Jinping. Esta imagen es muy, pero muy fuerte porque, primero, hacía 7 años que Narendra Modi no iba a China y ahora quiero que veas lo que fue justamente la cumbre que mantuvo con Xi Jinping, el encuentro bilateral que mantuvo con Xi Jinping. Ahí está, esta imagen. Los tres sonrientes, manos entrelazadas. Esto es de una potencia el mensaje que están dando acá. Porque, ¿cuáles serían los 5 grandes actores que hay en el mundo? Las 5 grandes potencias. Obviamente, primero está Estados Unidos. En segundo lugar, durante mucho tiempo estuvo Europa. Lo que pasa es que hoy Europa, Estados Unidos, Europa es el eje que hace a Occidente, pero la verdad es que Europa está cada vez más desdibujada en términos políticos, cada vez más desdibujada en términos económicos, militares. Entonces, es una potencia en decadencia Europa. Por eso te digo que hay que hablar de 5 o 4 grandes potencias. ¿Y después cuáles son las otras? Bueno, obviamente tenés que hablar de China, hoy disputando cabeza a cabeza el liderazgo y la primacía económica y política con los Estados Unidos. Tenés que hablar de Rusia, por supuesto, por lo que fue la Unión Soviética y porque es hoy, por ejemplo, el mayor arsenal nuclear del planeta, por lo que es, sin dudas, hoy el ejército, sacando al estadounidense, probablemente el ejército más poderoso del mundo, sobre todo por la capacidad, la cantidad y porque está probado en guerras. El ejército chino es un ejército que ha crecido mucho, pero todavía no está probado en guerras. Por eso hoy hay que darle ahí una bala a Putin. Y después hay que hablar de Narendra Modi, que es el primer ministro de la India. Hoy ya la India es la mayor potencia demográfica del mundo, ya es el país más poblado, 1.400 millones de habitantes, superando incluso a China, con proyecciones de, ya hoy es la 4ª economía, pero con proyecciones de ubicarse en el 3er lugar en pocos años, con una potencia que también ya es aeroespacial, que ya está avanzando también militarmente, que es una potencia nuclear. Entonces, ¿por qué te digo que es sin precedentes? Porque estamos hablando de 4 grandes jugadores, entonces lo sacamos a Europa, Estados Unidos, China, India y Rusia. Y una cosa es que vos tengas 4 jugadores que actúa cada uno por su cuenta, pero otra cosa es que vos tengas que de los 4 jugadores hay 3 que empiezan a actuar en conjunto, en coordinación, y eso es lo que estamos viendo ahí. Eso es lo que estamos viendo en esta cumbre, precisamente, donde India, China y Rusia están empezando a hablar de la formación de un eje antioccidental, de un nuevo orden mundial que no esté liderado por Estados Unidos y que no tenga, de alguna manera, ciertos principios de Occidente, como por ejemplo la idea de derechos humanos y democracia liberal, sino
la idea de, bueno, un orden donde se defiendan los regímenes autoritarios, donde los derechos humanos no sea un tema de discusión importante y donde los valores occidentales van a estar en una situación mucho más compleja. Y detrás de esto tenemos algunos datos que explican también por qué uno de los grandes perdedores de esto es Ucrania y por qué Putin no es tan interesado en ir a un acuerdo con Estados Unidos por Ucrania. Esto es las estadísticas de a quién le compra Rusia combustibles, mejor dicho, a quién le vende Rusia combustibles fósiles hoy, año 2025, teniendo en cuenta incluso todas las sanciones que desde que comenzó la invasión a Ucrania están vigentes. Mira lo que pasa con el carbón. Bueno, el grueso del carbón se lo compra, esto es analizado en la cantidad de cargamentos, ¿no? El grueso del carbón se lo compra China, en segundo lugar India, tercero Turquía, estaba también presente en esta cumbre Recep Erdogan, otro actor importante, Corea del Sur, Taiwán, bien, otros países. Pero primero tenés China, segundo India. Petróleo crudo, ¿quién es el principal comprador? China. ¿Quién viene después de China? India. Increíblemente también tenés todavía algunos países de la Unión Europea que le compran petróleo crudo. ¿Qué viene después? LNG, es decir, gas natural licuado. ¿Quién es el principal comprador? La Unión Europea. ¿Y cómo? Si la Unión Europea está enfrentado con Rusia. Bueno, sin embargo, todo el gas que antes llegaba a través de gasoductos, que quedaron prácticamente todos interrumpidos, terminan teniendo que comprarse a través de, bueno, empresas que venden el gas natural licuado, es decir, el gas envasado, entre comillas, para decirlo así, que se transporta en barcos y que es ruso. Es decir, Europa sigue comprándole gas a Rusia, solo que ahora está licuado y tercerizado. ¿Quiénes vienen después? China, Japón, Corea. Otros productos vinculados al petróleo. Turquía aparece primero, ya está allí. China, bueno, Brasil, por supuesto. Y en cuarto lugar, India. Y gas que llega en gasoductos, sigue apareciendo primero la Unión Europea. En segundo lugar, China. Y en tercer lugar, Turquía. ¿Qué te muestra esto? Que si después de todas estas sanciones hoy tiene Rusia la posibilidad de seguir viviendo de la India, de China y de todo este grupo, porque ahí había líderes de todo Asia. Estaba Erdogan, estaban muchos miembros también, países como Indonesia, como Tailandia, Azerbaiyán, Armenia, digo, países de distinto rango de Asia. Eso significa que no necesita que le levanten las sanciones. Obviamente para Rusia sería buenísimo que le levanten las sanciones, pero puede vivir. Entonces eso explica también lo difícil que es la situación en Ucrania. Y eso explica también que la estrategia de Trump, que buscaba acercarse a Rusia para separar a Putin de Xi Jinping, no está dando resultado. Y que además la presión ejercida contra la India está haciendo que India se acerque cada vez más a Rusia y a China. Y con China históricamente tenía conflictos, sobre todo porque tiene aún hoy fronteras no resueltas y ha tenido enfrentamientos por ese tema, pero hoy parece China, mejor dicho India, más cerca de China que de los Estados Unidos. Tenemos imágenes también de lo que fue el mensaje que dejó Narendra Modi después de reunirse con el presidente chino. Tuvimos un encuentro muy fructífero con el presidente Xi Jinping en Tianjin, donde se realizó esta cumbre, justamente a los costados de lo que es la cumbre que se realizó en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Revisamos el momento positivo que se está dando en las relaciones entre India y China desde nuestra última reunión en Kazán. También nos pusimos de acuerdo en la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas y reafirmamos nuestro compromiso para la cooperación basada en el respeto mutuo, los intereses mutuos y la sensibilidad mutua. Habló Vladimir Putin también y se refirió justamente a Ucrania. Y vas a ver que lo que dice Putin no deja mucho lugar a tener esperanzas de que en el corto plazo pueda haber una negociación. Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил
подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Pользуясь случаем, хочу сказать, что Vladimir Putin en relación al conflicto en Ucrania, la culpa es Occidente. Primero hubo un golpe de Estado, ¿no? todo el discurso por el cual Zelensky no sería el presidente legítimo de Ucrania, y todas las protestas que hubo en 2014 son parte de una desestabilización occidental, pero de fondo es eso, el problema es Occidente. Entonces, ¿qué incentivo puede tener para negociar? Sí, obviamente le convendría a Rusia que le levanten las sanciones. Ahora, puede vivir sin esas relaciones económicas con Occidente. Y es eso lo que explica, me parece, los movimientos que estamos viendo de parte de Putin y la decisión de avanzar con la guerra a pesar de su cumbre con Donald Trump en Alaska. En todo este contexto habló también Volodymyr Zelensky, envió un mensaje porque hoy se están cumpliendo 2 semanas de la cumbre posterior a la de Alaska, la cumbre en la Casa Blanca, donde todos los líderes europeos, con la presencia también de Zelensky, se reunían con Trump para ver si había alguna posibilidad de avanzar en una negociación, en un programa conjunto para la paz en Ucrania. Escucha lo que dijo el presidente de Ucrania. 2 тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Todas las señales apuntan para el mismo lado. Rusia quiere seguir enfrentando militarmente a Ucrania, no quiere ir a una negociación, lo que significa que el escenario es muy, pero muy malo para Ucrania, para Europa y para todo el mundo.